Hola, muy buenas. Estamos en el Salón de Gascón, en Letras Libres España, y me encanta estar con el profesor universitario y ensayista Félix Ovejero. Vamos a hablar de muchas cosas de su obra. Yo creo que es uno de los intelectuales claves de las últimas décadas en España y de su libro más reciente, que es La invención del agravio, que continúa algunos de los temas sobre los que ha estado participando en la esfera pública, aunque tiene también otros trabajos, digamos, más técnicos, más académicos que también has hecho, y aparte de tu tarea como intelectual público en medios como El País, El Mundo y también en Letras Libres, en Revista Libros y en Claves de la Razón Práctica. Muchas gracias, Félix, por estar con No, nosotros. encantado de estar en Letras Libres, que para mí es una revista extraordinaria. Es la herencia de triunfo para lo que fue mi generación. Muchas gracias. Te quería, en este libro, en cierta manera, retomas algunos temas anteriores y una forma de describirlo sería, tú dices, bueno, los problemas de, por decirlo así, del encaje de las áreas con nacionalismo en España son un falso problema. El nacionalismo se genera ese problema y dice, ahora tenemos que solucionarlo, ¿no? Y aceptamos esa idea todos, pero como el problema es falso, las soluciones siempre van a ser equivocadas, ¿no? Sí, exactamente. En realidad hay un cierto pesimismo íntimo porque obviamente, como cualquier persona razonable cree en la Constitución, pero sin embargo creo que parte de un error de diagnóstico, que es presumir que existe un problema territorial, que ese problema territorial en realidad en la descripción estándar y real en el fondo es el problema de España, que España se ha construido contra las genuinas naciones democráticas y que solamente si resolvemos el problema territorial, entonces, que es atender a las demandas de los nacionalistas, entonces se solventará el problema de la democracia en España. Eso yo creo que regula buena parte de nuestro paisaje político, ¿no? La idea de que uno es moderado si es complaciente con los nacionalistas, si refuerza el Estado es un protofascista, si alienta a la comunidad de ciudadanos libres e iguales, pues está entroncando con lo peor de la historia de España. Y yo creo que el diagnóstico es muy otro, ¿no? En realidad, lo que sucede es que hay una cosa que es el problema, y el problema es el nacionalismo. El nacionalismo alienta o que recrea un problema que lo abastece, porque vive de ese problema. Entonces, naturalmente, ninguna solución le va a resultar satisfactorio. Los amigos más cándidos y quizá más sabios, señaladamente Francés de Carreras, dicen, bueno, es que el problema no es de que el propio diseño institucional esté mal, sino que falta la lealtad de los nacionalistas. Y si mi abuela tuviera ruedas sería un camión, pero es que no, los nacionalistas no han traicionado nunca a nadie. Su objetivo político es desintegrar la comunidad de ciudadanos y entonces en ese marco no hay solución genuina, ¿no? Y entonces creo que trato a lo largo del libro de desmenuzar la anatomía de su argumentario, tanto en el plano empírico cultural, mostrando que no hay tal opresión singular, y en el plano económico, mostrando que es mentira, que son unos privilegiados. Y entonces nuestro relato es falso y que no es dentro del marco en el que estamos asumiendo el relato, no hay solución posible, al revés, ahondamiento, ¿no? El razonamiento es muy sencillo. El Estado de Autonomía se presentaba como un problema para solucionar el problema territorial se ha agravado, ergo el Estado de Autonomías no ha servido. Claro, un poco por esa idea, ¿no? Porque el que vive del agravio siempre, nunca le vas a Siempre lo satisfacer, va a ahondar, ¿no? Sí, porque sí. Es aceptar, o sea, aquí se asume que el nacionalismo es una causa justa, aunque se pueda manifestar torpemente. Entonces, como dice, no, esto es como la mujer que roba para dar de comer a su hijo. Entonces hay un problema de injusticia social de fondo y entonces hay que reparar eso. Entonces yo digo, no, no, esto no es esa situación. Es decir, que se quejen, sí, se quejan, pero una queja o un sentimiento de injusticia no describe una injusticia. Hay personas que están maltratadas y hay injusticias objetivas, el caso de las mujeres en la India, y sin embargo están satisfechas. Y a la vez hay gente que se considera injustamente tratado, como los ricos por el sistema fiscal, y eso no quiere decir que su queja esté justificada. Entonces hay que deslindar, ¿no? y una forma de deslindar lo haces con, igual hay más, pero son como tres argumentos principales que desmontas, ¿no? Uno, el primero sería el de la opresión, ¿no? Que es la dictadura oprime, el franquismo fue una guerra contra Cataluña y el País Vasco y oprimió a estas regiones de forma particular, ¿no?
Esa es una pieza fundamental. Es decir, que hay una continuidad en donde franquismo, España y dictadura son equivalentes, ¿no? Entonces, no creo, en realidad basta compensarlo en el plano económico. A Cataluña le iba muy bien durante la dictadura, ¿no? Primero, no hubo una represión particularmente cruel durante la guerra civil, de hecho es inferior a la que pudieron haber en Extremadura o en Andalucía, ¿no? O sea, no porque tenían aldabas, porque eran los ricos, entonces, por supuesto, sí. lo que no querían... No era interés del régimen de beneficiar a Cataluña, sino para que en un país deprimido, que las cosas vayan bien, tú tienes que hacer que las zonas industrializadas y más ricas les vaya bien, un ¿no? argumento, con perdón, rawlsiano, ¿no? Es decir, si los ricos tienen una ventaja económica, pues eso goteará. Pero entonces la situación que se produce objetivamente es muy clara. Los trabajadores desprovistos de derechos por su derrota, que era inseparable de la guerra civil, van a Cataluña, se ponen a trabajar en unas condiciones infrahumanas. Esa es la historia de mi familia. Yo estaba no hay que, pero yo vivía en un piso patera, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en el libro de entrevistas con Julio Valdeón, que nos lo he puesto aquí con nosotros, hablas de ciertas peripecias vitales que están en el origen de mis circunstancias familiares. Y luego además se produce algo que yo creo que ha pasado desapercibido, y es que esa población agradece a los catalanes que me han dado trabajo. Y además Franco, pero porque era una dictadura, desprovee de la idea de ciudadanía, ¿no? Date cuenta que incluso a mí se me escapa a veces, habla de inmigración, como si tú no estuvieras moviéndote en tu país. Nadie migra a Madrid, pero en cambio a Barcelona, como si tú fueras de... Y entonces cuando luego llega el nacionalismo, alienta esa sensación de los que han llegado allí, que no son del todo de aquí, que son como artistas invitados, que son genuinos ciudadanos. Y sin eso no se explica el conjunto de despropósitos que rige la política catalana y por extensión la política española, ¿no? Basta con ver, para mí el fenómeno Oriols es algo muy vinculado esencialmente al desprecio a la idea de ciudadanía en un sentido radical. Es racista, pero es que eso es la consecuencia de una reflexión que asume que tú eres de fuera y que no tienen pleno derecho de estar aquí, ¿no? Entonces, esa situación creo que es inseparable de esa descripción vamos, hoy hay experimentos, y algunos de ellos los cito, solventes y publicados en revistas académicas, que muestran que dos catalanes, los dos con el mismo nivel académico, con el mismo nivel de catalán, y uno con apellido García, Pérez, Martínez, es decir, estadísticamente los más frecuentes en Cataluña, y otro con apellidos, pues que sé yo, los 7 apellidos catalanes según los manuales tradicionales étnico-raciales, al catalán, al español, al de apellidos españoles, lo tratan como un extranjero. Es decir, está limitado. Y eso ya ni siquiera es cultural lingüístico, ¿eh? Fuera de que ya lo cultural lingüístico es algo que en España se olvida, no es un problema de catalanes, es que tú o alguien de cualquier resto de España, hay una parte de su país en donde no puede acceder a posiciones laborales porque no es competente lingüísticamente. Y eso es un criterio arbitrario de selección, de mercado laboral. Yo a veces cuando dicen que el problema es la educación, digo, menos que la educación, la gente no querría aprender euskera por afán de rescatar la inexistente literatura, ¿no? Sino porque para ser enterrador, aunque con los muertos hables poco, te van a pedir euskera, ¿no? Entonces, si te lo piden, pues naturalmente. En filtro hay que hacerlo y decir, vale, ustedes en la enseñanza lo que quieran, pero nadie le van a poder exigir laboralmente para ningún puesto laboral, ni siquiera la valoración positiva de... No. Entonces ya veríamos si realmente en la lengua está buena parte del problema. Sí, eso por ejemplo, como los andaluces o los aragoneses, eso siempre mis compañeros que hacían las oposiciones, que claro, como es comunidad limítrofe Aragón con Cataluña, los catalanes pueden participar juegan en 2 ligas, y en cambio tienes ahí esa barrera, ¿no? Esa barrera. Y eso genera una situación curiosa, porque es otro de los problemas que se señala en el libro, que son incentivos perversos, porque el votante local está, por supuesto, interesado en establecer barreras para que nadie pueda competir, ¿no? Sí. Entonces los de fuera no pueden venir y tú puedes ir. Entonces ha producido una situación explosiva, ¿no? De bienes posicionales, que se dice en economía. Todos estamos peleando. Yo recuerdo en las últimas elecciones en Asturias, una chica de Podemos que lo encabezaba, dice, hay que pedir el bable porque así no vienen los de fuera. Dice, bueno, ya que no puedo ir allí, pues entonces voy a pedir mi propia identidad. Entonces, por supuesto, tenemos un problema de igualdad y también de eficiencia, porque esto a veces se olvida. No es que lleguen a las posiciones laborales los más competentes, sino los más competentes que han pasado ese filtro, ¿no?
Hay una investigación de un par de economistas, entre ellos un buen amigo, Carlos Suñer, que han mostrado los efectos sobre el sistema sanitario que tiene la tensión inseparable del proceso nacionalista. Es decir, ya no vienen los mejores al clínico y eso se podría convertir en un titular político que no mentiría, sería un poco fuerte, pero ¿cuántos muertos nos ha costado el procés? Tú hacías una proyección de cuáles son las tasas de recuperación de enfermedades graves antes del proceso y lo haces después proyectándolo y ha habido un aumento del número de muertos porque tenemos médicos peores, simplemente hay peores servicios. Pero el votante, como sucede en todas estas disposiciones antiglobalización, prefiere asegurarse el trabajo, que no puedan venir los de fuera y eso está generando pues es una situación de deterioro de la vida pública, no solo en el sentido de la igualdad o de la ausencia de valores cívicos, sino de simple eficiencia. Mencionabas, bueno, estábamos hablando de lo de la lengua y tú también, otra de las cosas que dices que esa opresión cultural pues que también se exagera en parte, ¿no? O sea, dices, sí que es una dictadura liberticida, pero a veces cuando se dice, no, el catalán está totalmente prohibido, el gallego, que mi padre es gallego, Sí. Y sin embargo, pues hubo una continuidad de las literaturas. Sí, eso tengo que hacer, que me olviden los agradecimientos, una amiga del Facebook, que se llama María Ortigosa, ha hecho una serie de recopilaciones por aquí y por allá, que yo capturé, luego quería poner los agradecimientos y me despisté, pero o sea, no hay nada diferente en Francia, en cualquier país en donde que son tan o más diversos o menos diversos que en España, ¿no? Más diversos, perdón. Hay también un viejo estudio de Telefónica que decía, ¿qué probabilidad tienes cuando tú llegas a un país, aterrizas en marciano, de encontrar que la lengua materna del tipo que encuentras es distinta de la lengua común? Y eso, por supuesto, en Italia es mucho más alta, en Alemania, que hay muchas variedades de alemán, seguramente en Francia. Y entonces este mito de la diversidad, bueno, pues aquí hubo una disposición normal, entre otras cosas, porque el español en España se extiende no a través de un mecanismo represor en 1714. ¿Qué quería decir la inexistente represión? Porque buena parte cuando dicen que establecer el castellano es para sustituir al latín en los procesos judiciales, no por otras cosas. Pero bueno... que hasta podría ser protodemocratizador, ¿no? Porque mucha gente no hablaría latín, ¿no? O sea, no, claro, no lo adaptas a la lengua que la gente habla, ¿no? Pero es que por lo demás, ¿qué quería decir? Si no tienes medios de comunicación, la población es completamente analfabeta, no va a la escuela, sí. Pues que alguna vez vaya a un juzgado o algo así, que no iría nunca, pues entonces no hay nada parecido. Pero si existía el castellano como lengua franca, es sencillamente porque se había convertido en la lengua de movimiento y de mercadeo por mecanismos que están estudiados por la teoría económica, que son economías de red, que tú te apuntes lo que te resulta útil, y ya desde el siglo XVI en España la lengua no era un proceso a la francesa o a la italiana, en donde la Revolución Francesa yo creo que era el 10% los que hablaban francés, y lo hacen cuando se extiende el francés, no en nombre de la identidad francesa, sino necesitamos una lengua común que los ciudadanos se puedan entender y en el que estén escritas las leyes, que es lo que pasará luego en las repúblicas latinoamericanas, cuando van allí los curas o tal, los tíos no le van a un tío, lo van a coger y decir, primero os voy a dar una clase de español y ahora os hablo de la Santísima Trinidad, porque en fin, la cosa es espesa, y más en lengua ajena. Entonces los tíos se aprendieron las lenguas, el maya, el inca, las que eran francas o la azteca, y trataron y luego entonces las repúblicas independientes lo que hacen es decir, no, nos independizamos, necesitamos una lengua común, que aunque no sea la más frecuente es la segunda de todos, y que haya tradición escrita, y por eso establecen el español, ¿no? Como un proceso civilizador, ¿no? Sí. Aunque los procedimientos en ocasiones no lo fueran, en Francia, pero en España desde luego no fueron particularmente, bueno, no hay una crueldad, hay una sencillamente transición hacia una lengua que te es mucho más útil. Es curioso, ¿no? Porque hay cosas que siempre se dicen, no, la anomalía española, ¿no? Entonces dices, la anomalía española porque es un país que tiene una extraordinaria diversidad lingüística y tú dices, bueno, si lo miras con Francia básicamente y después de un proceso tal, ¿no? Sí. O, por ejemplo, la Constitución española, como es una herencia del franquismo, consagra la indivisibilidad del territorio. Y tú dices, bueno, como todas, menos 4 que citas, sí, no, claro, que 3 claro, son... absolutamente. Es que todo Estado se arranca con un principio de indivisibilidad, ¿no? Empecemos, basta con recordar la República Española, ¿no? Un Estado unitario, entonces no hay ninguna singularidad. A veces se dice que, en efecto, la Constitución española se elabora bajo una
presión política o un paisaje de fondo de los militares y la herencia del franquismo, pero bajo una hegemonía cultural de la izquierda. O sea, estábamos hablando de un periodo en donde Francia estaba el programa común de la izquierda, cuando era una izquierda radical y yo diría genuina, de nacionalización medio de producción, de los bancos, y todo eso está reconocido en la Constitución española, porque en ese momento, no diría ya la izquierda, el Partido Comunista era el que se establecía, abusando de la palabra, la hegemonía cultural en España, y todas esas dimensiones están incluidas. Y por lo demás, es que no hay ninguna constitución que se haga en el vacío, vamos, la Constitución norteamericana ni el negro ni la mujer la votaron, ¿no? La alemana la imponen las potencias aliadas cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en fin, que pocas se hacen, y esta se hizo en circunstancias razonables de origen, y el producto final fue excesivamente complaciente con la presencia de unos tíos que tenían el objetivo de destruir el país, que estaban allí. Allí había varios catalanes en los padres escritores, y se quiso complacer a los vascos, pero vamos, pero de eso no hay ninguna duda, ¿no? No hay una diversidad esencial, ¿no? Porque hay un mestizaje. El ejemplo de los apellidos es muy elocuente. Las dos ciudades que en España tienen más identidad propia son Huesca y Lugo. ¿Por qué? Porque ahí se ha ido todo el mundo, no quedan más que las esencias, ¿no? Y esto está estudiado por los apellidos, ¿no? Claro, y cuando te ibas, ¿no? Ahora que ibas a la Constitución, que lo has tocado también antes, Sí, sí. y que el capítulo que sale nace de un artículo, yo creo que sacamos en Letras Libres, Sí, creo que sí. es la idea de que crea unos incentivos perversos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Para... Es un problema del diseño institucional. Tú, cuando tienes que intervenir en política, tienes tres criterios. Bueno, en política y en cualquier gestión. Reglas de juego, ¿no? Emociones e intereses, ¿no? Entonces, tú, si quieres modificar el paisaje, y hay que hacerlo, seguramente, pues emociones, si España vuelve a ganar el Mundial, pues eso crea cohesión, no nos engañemos. Intereses, que es a recordarle lo que se estaban jugando, entre otras cosas. Por cierto, entre las emociones se incluye el miedo, porque que sepas lo que te cuesta salir de la ley. Un inciso, y luego recuperamos el hilván. Se dice, es que ahora las cosas están más tranquilas por dos circunstancias que nos hemos olvidado. Una de ellas es las cosas en Cataluña después del procés y las políticas, digamos, de apaciguamiento. Claro, si tú le das o sea, ETA no mataba gratuitamente, mataba con una intención de unos objetivos políticos. Si tú consigues los objetivos políticos, te sale gratis, entonces no lo vas a hacer. Y la segunda es que se aplicó, aunque sea tibiamente, el 155. Sí. Y una sociedad en perpetua adolescencia, que era la catalana, que creía que se podía hacer cualquier barbaridad sin que nada te costara, de pronto descubrió que había alguna cosa que era el Estado, y entonces eso desactivó, y los activamente, porque se lo volverán a pensar. Esto se ha visto porque ninguno de los protagonistas de aquello, a pesar de las condiciones muy cómodas que tuvieron, están por repetir el circo, ¿no? Entonces, esa situación, y luego, sí, lo que te decía, que había un sistema de incentivos que en las reglas del juego, ¿no? Una especie de decir, si yo consigo algo, primero se debilita el Estado. Si una comunidad autónoma tiene competencias, vamos a hacer un caso extremo, medioambientales, pues entonces la de al lado también las tiene. Si tú quieres atraer empresas, ¿qué vas a hacer? Eliminar cualquier restricción para que vengan, ¿no? Entonces, nadie tiene, si todos tienen competencias de ese orden, pues entonces nadie las tiene. Eso ha pasado con los sistemas impositivos. Siempre ha sido Cataluña la que ha descrito el marco de negociación. Entonces, lo que sucede cuando tú puedes tener los impuestos, los tienen las autonomías, entonces Madrid dice, pues ningún impuesto. Y entonces ahí nos quedamos. Lo que se dice es como, todos los avances se han conseguido gracias a Cataluña, ¿no? Es como cuando Sí, se suele, es como avances hacia dónde, ¿no? Hacia debilitar las posibilidades de redistribuir entre el conjunto de los españoles. Entonces, y luego hay también otra cosa, que es esto de porque los privilegios vascos valen mientras los privilegios existen mientras son unilaterales. Si todos tienen privilegios, nadie tiene privilegios, ¿no? Y es lo que está pasando con las identidades propias, y luego el ser una masa crítica. Cuando tú respondes solamente ante tus votantes locales, pues de puta madre, con perdón, que tú estás en una condición en donde yo voy a exigir muchas cosas para que las tengamos nosotros, como nadie me tiene que votar fuera, me da lo mismo. Y luego me convierto en masa crítica en el gobierno de España porque soy la minoría decisiva. Eso es, porque ¿cómo puede ser que
se pueda decir en el Parlamento, como ha hecho la señora de Junts, decir, es que a mí el interés general de España me trae sin cuidado. Sí. Estás en el Parlamento, en donde en principio los argumentos atendibles tendrían que ser aquellos que hablan del interés general. Y esa mujer va y dice que eso, que no. Y sin embargo puede funcionar, porque en política, en Cataluña eso se agradece. ¿Quién va a ir al País Vasco a asumir el coste electoral de decir que hay que terminar con el cupo o con cualquiera de estas situaciones? ¿Quién va a ir? Nadie va a ir, no vas a conseguir nada. Ciudadanos en un momento, ¿no? Claro, Y ya decían que qué pintaba ahí yendo, claro, ¿no? bueno, claro. Entonces, que yo, por cierto, y esto ya sería estrategia política sin más, estaría dispuesto a asumir que, vale, perdemos los votos. Cataluña son muchos votos, pero ahí no son muchos los que se juegan. Entonces, bueno, los perdemos, pero alentamos un discurso igualitario en el conjunto de España y les asumimos la manifiesta injusticia que tienen. Entonces, en el libro se describe una serie de mecanismos, creo que también el primer borrador lo publiqué con vosotros, que en el propio diseño institucional están propiciando la desintegración de la comunidad común, que a mí no es que sea la España mítica, a mí todo eso me trae sin cuidado, pero esto es el espacio más amplio de realización de un ideal de justicia para mí, ¿no? Entonces, si se pudiera ampliar fronteras, pues mejor, ¿no? Claro, luego si quieres vamos a esos mecanismos, pero supongo que allí un nacionalista te diría, bueno, pues yo los quiero crear ese mismo mecanismo, lo quiero crear solo que aquí en Cataluña solo, y también es arbitrario la unidad tuya que tú estás proponiendo de redistribución, que es España, ¿no? Sí. En realidad las fronteras no se pueden votar. No se pueden votar porque hay una paradoja. Y es que para decidir quién vota ya tienes que establecer previamente un perímetro. Entonces, por definición, no se pueden votar. Uno nace circunstancialmente donde nace y entonces mientras estén respetados sus derechos y sus libertades, ahí no hay nada que hacer. Mientras tu voz sea perfecta, no hay nada reprochable. Mientras tu voz sea atendida y tengas posibilidad de manifestarla y puedas participar políticamente, no hay reproche posible. O sea, todo territorio político, esto lo he dicho varias veces en distintos sitios, es lo más comunista que existe, porque todo es de todos y nadie es dueño de parte alguna, ¿no? Tú cuando estás en Huelva tienes Pones los aquí mismos... también, Sí. Cuando estás en Huelva tienes los mismos derechos que cuando estás en Barcelona, cuando estás en Madrid. Y si caes del otro lado de la frontera, y esa es un déficit de desigualdad original, que diría vuestro apreciado Bruno Branco Milanovic, sí. Es decir, la renta de ese, es decir, nacer del otro lado de la frontera, que no es resultado de esfuerzo o mérito alguno, es el factor de desigualdad original mayor. Precisamente por eso mismo, levantar una frontera es decirle a un individuo que lo has privado de todos los derechos de ciudadanía en su propio país. O sea que eso es más xenófobo que lo que uno pueda imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de ese territorio se establece una unidad de justicia y una unidad de decisión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un problema en Valencia con la Dana o un tragedia ahí, redistribuimos en función de esas necesidades en un sentido general y como esos aspectos nos comprometen a todos, todos tomamos decisiones. Eso es el espacio natural ahora en donde se han configurado las fronteras españolas a través de procesos azarosos, en unos casos como Estados Unidos de compra de territorios, en otros matrimonios, guerras, matrimonios de reyes, guerras, en fin, circunstancias. Y ahora ese es nuestro espacio de convivencia. Entonces cualquier proceso de secesión, en ese libro en particular está argumentado con cierto detalle, supone una ruptura unilateral de la idea de unidad de justicia y de unidad de decisión. Y eso, para cualquiera que tenga una mínima idea de una nación democrática ilustrada, que viene de la Revolución Francesa, es contradictorio con los procesos secesionistas. Ahora decías, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? Y como el nacimiento del ideal del ciudadano, y tú dices, bueno, ¿qué es la izquierda? Es la idea de eliminar las desigualdades de las que tú no eres responsable, ¿no? Sí, Pues una inequality without the responsibility, o sea, ninguna desigualdad que no está vinculada. Además, esto es muy interesante, perdona Dani, pero es que es un núcleo compartido en realidad por los liberales convencionales. Cuando el liberal convencional te está diciendo, y creo que lo argumentan honestamente, que el papá Estado no me ha de proteger de aquellas decisiones que yo he asumido, implícitamente en ese juicio está asumiendo que precisamente aquellos infortunios que no son resultados de mis elecciones, de elecciones mías, pues ser un discapacitado en
durante mucho tiempo en España, y seguramente todavía ser mujer, ser negro, eso no es el resultado de una elección. Y sin embargo, condiciona tus posibilidades de acceder en posiciones de igualdad a cualquier posición, y meritocracia en la vida compartida. Entonces, yo creo que precisamente en eso, ¿no? Que ninguna desigualdad sin responsabilidad. ¿Cómo arranca la Revolución Francesa? Con los estados generales. ¿Por qué van a tener más derecho a voto los nobles o los curas que el tercer estado? Entonces, bueno, pues de ese hilo tú lo vas extrayendo y dices, bueno, a partir de ahí, ¿qué quiere decir? Pues los privilegios que tienen que ver con la raza, los privilegios que tienen que ver con el sexo y los privilegios sociales, ¿no? Porque yo soy un defensor y hasta he podido a veces, creo, persuadir a algún amigo pepero de que el impuesto de sucesiones está más que justificado, porque haber nacido en una familia bien no es resultado de tu mérito, de tu esfuerzo, y sin embargo tus probabilidades de ascenso y posición social están muy vinculadas a esa situación, ¿no? Y ese es un terreno en donde el liberal tiene que coincidir conmigo si se toma en serio la idea, pero nuestros liberales estudian poco el liberalismo, pero muy poco. Pero claro, hay una... Porque, digamos, otra de tus ideas que llevas trabajando mucho tiempo, tú dices, hay una contradicción esencial entre los principios de izquierda y los principios y el nacionalismo. Sí. Y luego dices, lo que pasa es que no en la práctica, porque casi incluso es muy difícil encontrar ejemplos históricos de verdad de izquierda que no se haya acabado alineando con el nacionalismo, ¿no? Incluso en la Revolución Francesa al final había un componente nacionalista. Sí, no. Y ahí hay un proceso interesante que habría que estudiar, hay muchas cosas, que es, una cosa es que tú construyes una especie de convención común, digamos, laica. Recuerda que Ciudadanos cuando apareció nunca aparecía la bandera de España. Nunca aparecía la bandera de España. Y otra cosa es que, como precisamente de que tú estás conviviendo, se acaben sedimentando como subproducto prácticas comunes, complicidades, sobreentendido, ¿no? Comenzamos a ser compañeros que se conocen más allá de la voz y de la seña, que dice el poema de Viedma. Eso sí, y se va sedimentando un conjunto de convenciones. No es el resultado de una imposición, se está buscando otra cosa, ¿no? Pues el entendimiento común, como en el caso de la lengua, y esa idea del nacionalismo pues acaba produciendo algo parecido en la identidad, que en el caso francés acaba derivando en variantes propiamente nacionalistas en el sentido más clásico. La otra es decir, no, aquí hay una identidad común original que se ha perdido y que tenemos esencialmente que recuperar, que es el discurso de Vox y el discurso de los nacionalistas. Por supuesto, mucho más trastornado en los nacionalistas, porque en el de Vox hay cierta verdad histórica, pero vamos, en ese caso esa es una diferencia importante, ¿no? Una cosa es esas sus prácticas, pero sí que es verdad que, y la izquierda que ha sido tradicionalmente, ¿no? Hacer del pasado añicos, ¿no? Sí. La emancipación es escapar a la tiranía del origen, escapar a todas esas determinaciones, ¿no? Y precisamente eso es lo que nosotros somos, herencia de los hombres pasados, que diría Cernuda, pero ahora la construimos sobre esa biografía, nos escapamos a eso, a esas restricciones del origen. Y cuando la izquierda ha comprado la idea de que la identidad, primero que la identidad es estúpido perseguirla, tú siempre eres lo que eres, por tanto, no más tiene bien sentido como perseguir tu identidad, que quiere decir esforzarte por ser lo que eres, ¿no? Pero bueno, cuando está en eso, cuando está rediciendo, pues está hablando de la tradición, no está hablando de otra cosa, que es de nuestras... Y en esa parte es contradictoria. La izquierda, ahí menciono al hilo, pero el caso de Stefan Zweig, sí. Que era un tipo de corte liberal, pues confía y tiene en los socialdemócratas que dicen, bueno, estos no se van a volver locamente internacionales, no se van a entregar al trastorno de la Primera Guerra Mundial, que es una locura nacionalista. Y fueron los que mantuvieron cierta temperatura, sobre todo la izquierda de los espartaquistas. Sí. En fin, estas eran otras historias. Y ahí se mantuvo, ¿no? Esa tradición del internacionalismo proletario, por lo que decíamos antes, porque la idea de, no ya porque los obreros no tienen patria, que sí, que es la consecuencia, sino que no es una cuestión del origen y el privilegio de origen, que es lo que tenemos quienes afortunadamente vivimos en el primer mundo, ¿no? Entonces, eso es contradictorio, porque cuando trabajé la idea esta de la izquierda reaccionaria y esas cosas, lo más llamativo, yo creo que diferencial respecto a otros sitios, era nuestra suscripción del nacionalismo. Si tú miras en Italia, la Padania y todo esto venía asociado descaradamente al privilegio. En cambio, en Cataluña, en España, esa situación la han vendido la propia izquierda. Y ahí hay una conjetura
que yo no soy investigador empírico estudioso, me he documentado históricamente hasta donde podía, pero hay algo que es muy llamativo, y es que cómo se inoculan esas ideas en el conjunto del paisaje político catalán. Y mi conjetura es que las élites políticas catalanas, que estaban fundamentalmente el SUC, el Partido Comunista Sí. Catalán, y en particular una variante que es Bandera Roja, que está formado por estos, muchos de ellos después han acabado el país y en otros sitios, son los que, no por mala fe, sino porque ha sido su burbuja cultural, social, los que acaban extendiendo, por un prestigio que Cataluña tuvo, yo creo que no tan justificado como parecía, como que era la vanguardia cultural, y van inoculando en el conjunto de España esa idea de que el nacionalismo forma parte de un proyecto progresista, con algunos anclajes en algunas cosas de ideas de izquierda, el derecho de autodeterminación, que está pensado para otros contextos y circunstancias, y eso se ha extendido en el conjunto de España a través de... Y como la izquierda es quien ha regulado el paisaje moral español, incluido ahora, en donde la derecha está o está en las montañas o está complejada, como es el caso a mi parecer del PP, se podrían contar miles de casos, Sí. pero el más llamativo último que yo recuerde es cuando dijeron, no, es que la palabra cáncer no se puede utilizar y como metáfora social para hablar del cáncer social. Y no, esto es terrible, Sí. es discriminar a los pobres gente. Una locura, bueno, ese tipo de Sí, cosas, claro. ¿no? Ya se curan, si no usas la palabra esa Claro, es que metafóricamente, esta todos los cosa de las enfermos... conjuras, si rana ranita, ¿no? O sana sanita, perdón, y ese tipo de cosas, como la izquierda reguló culturalmente a una derecha complejada por sus tradición, vínculos con el franquismo, por lo que fuera, ha propiciado que eso se impusiera al conjunto de España. Y hemos visto pues al PP ir a pedir perdón a los empresarios catalanes, que han sido los más cobardes, que se asustaron y mucho. Yo tenía amigos que eran independentistas, que han coqueteado con la riqueza, o sea, no con la riqueza, han coqueteado con ETA en su momento, y, y cuando estaban en septiembre del 2017 votaron al PP, pero a ciegas, y dijeron, oye, es que esto va en serio, ¿no? Nosotros creíamos que estábamos jugando, ¿no? Lo describe maravillosamente Marcé en Últimas Tardes con Teresa, en un Sí. pasaje donde habla Sí, de los señoritos los de señoritos mierda. de mierda, exacto, sí, sí, que Sí, sí. lo citas. Es curioso, en otro autor que está mucho en el libro, supongo que porque es la extensión de los principios de la Revolución Francesa de manera universal, es Carpentier, que lo Sí, citas sí, 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 lo cito al principio. y Pero, varias veces él dice, más. hay un pasaje que dice, el hombre nunca sabe para quién padece, espera y trabaja, para gentes que nunca padecerán, trabajarán y sufrirán, para otros que no alcanzarán la gloria. Dice, la grandeza del hombre consiste en mejorarse, bueno, no importa ahora, pero es la idea de que tú trabajas generacionalmente, que es la herencia que estás legando, que tú no eres, y el arranque es un arranque que describiría perfectamente a Montilla, la cita esta, Sí. yo me quise integrar, y no, amigo, no, nunca te han dejado jugar en la Liga de los Mayores. Y la cita cuesta un poco vincularla al resto del libro, pero va por ahí, ¿no? Con esa especie que sucedió así, sucedió con el PSC, ¿no? El PSC, no sé si bueno, lo recuerdas, lo sabes, aunque es más o menos conocido. Lo único que existía en Cataluña, y empezó a existir muy tarde, era el PSOE, que tenía una cierta vinculación, presencia en los barrios obreros. Entonces se vincula con Convergencia Socialista, que eran los pijos catalanes, donde estaban los Ubiols y algunos otros, John Reventós, con la idea de que decir, bueno, estos van a decorar la cúpula, pero quien controla el aparato, esto creo que Guerra lo llega a confesar explícitamente, soy yo. Pero ¿qué pasa cuando estos chicos, cuando los coroneles que llamaban, los que eran los alcaldes, que trabajan de Santa Coloma, de por ahí, llega la posibilidad de tocar poder? Que, ostras, cualquier ruptura le pasa lo que le pasa ahora a Sánchez. Si se cae uno, nos caemos todos. Entonces no estoy dispuesto a asumir un drama fuera de que éramos tipos acomplejados, sin vertebración intelectual, sin capaces de decir que eso que habían estado vendiendo, porque es natural, si tú has estado vendiendo un producto toda la vida, te lo tienes que creer. No, esto son mecanismos de racionalización sobradamente estudiados, pues entonces se encontraron con que la posibilidad de romper suponía la posibilidad de abandonar el poder. Y entonces a partir de ahí te dices, bueno, es que es la única posibilidad de cambiar las cosas. En parte, la versión más lícita y psicológicamente inteligible de Sánchez, yo creo que es eso. Yo creo que él cree que puede hacer cosas, y aunque sea con los procedimientos que sea. La otra quizás sea más realista, y es que es lo que es un Bettino Craxi. Sí, ahora lo que hemos visto del PSC ha sido su
reconversión en grandes gerentes de empresas públicas, ¿no? Sí, sí, sí. Personas que además no son, como tú dices aquí, no son técnicos, son políticos, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, miraos, siempre tenéis... Ahora hay un ministro que se llama Joan Hereu, no sé si alguien ha reparado, pero estaba ahí, ¿no? Y Sí. siempre ha habido alguno, ¿no? Que han ido colocando con una situación. Y entonces, al final es que son de estas cosas que hay un núcleo de poquitos que deciden algo más y ese al final se convierte en decisivo en el gobierno de España. Es decir, unos cuantos del PSD que están ahí son decisivos para la gobernación de Cataluña y acaban controlando el gobierno de España, ¿no? Claro, luego estaba, más allá de España, también ha habido esas alianzas históricas, ¿no? De izquierda y nacionalismo, o sea, pues Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? Sí, Que sí. va bamboleando, o sea, muchas veces ha ocurrido ese encuentro, ¿no? Sí, lo que pasa que en esos casos se podía corresponder con una especie de rebelión, porque es lo que te decía, ¿no? Y esto, si yo fuera uno así muy del Instituto Juan de María, no, algo así diría, la escuela de Salamanca, pero sí, estas cosas que siempre hay que Sí, encontrar un español en el origen de todo, sí, pero sí que es verdad que el derecho al tiranicidio era cuando tú estabas en una situación de opresión y entonces estaba justificado. Entonces, repito lo que yo decía, la única variante de la secesión justificada es cuando hay una minoría que es explotada y que está desprovista de derechos, y por tanto tu voz no está contando en la comunidad democrática, tienes el derecho a rebelarte y a escapar porque no estás reconocido como ciudadano. Buena parte de las rebeliones de América Latina lo que se construyen son diciendo, bueno, es que nosotros estamos jodidos, estamos explotados, estamos marginados y necesitamos esa especie de patriotismo que a veces es constitucional y al final casi siempre acaba siendo de construcción de identidades más o menos mitológicas, ¿no? Un caso llamativo, que esto con mi amiga ya Alqueralme, creo que fue la que porque yo ya no tengo la confianza cándida que ella puede tener en ocasiones. Yo creo que ella fue al mitin de Podemos cuando llegó Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias, yo no sé si utilizó la bandera de España la primera vez, hablando de España allá. Y entonces se encontró con un patriotismo bolivariano, si sí. quieres, ¿no? Retórico, tramposo. Errejón tuvo un poco eso Sí, tuvo también. eso, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que cuando buscaron las clases nutrientes para formar las listas, aquí todos estaban macerados localmente en nacionalistas, porque todos los chiquillos que salen por ahí, que no tienen dos lecturas, entonces hay que reconocerlo, pues han nacido en eso. Entonces tú tienes que formar lista y aquí lo que te van a venir son chicos, todos con apellidos catalanes, ¿no? Salvo una excepción, salvo un ambiciosillo del Biripón, De Rufián, de dices. Rufián, perdón, pero no quería hacer un chiste fácil, pero bueno, sí, de Rufián, que será, pues estaba, aquello que decía Machado, dice, cualquier facultad de teología necesita una cátedra de blasfemia y a ser posible dirigida por el propio diablo. Entonces cumple esta función decorativa Sí. y este es el único que lo han paseado por ahí, ¿no? Con el éxito previsible, que a mi parecer, ¿no? Ya sea lo último. Entonces, en ese momento se juega ese tipo de patriotismo, pero no tienen, y como ellos mismos tampoco eran gente seria, intelectualmente, me refiero al Podemos, a pesar del complejo con el que se lo ha cogido todo el periodismo español, que parecía que estaban ante la escuela de Frankfurt y el departamento de Harvard fundidos, y entonces, bueno, pues pasó esto que se encontraron que no tenían dónde estar. Y yo tengo experiencias así, yo cuando la primera vez que publico a mí los del Viejo Topo, yo he publicado varios libros que no están aquí con el Viejo Topo y los hice porque esta gente era extrema izquierda, que era mi tradición, y en la que reconozco vecindades, ¿no? Y entonces llevaban mucho tiempo diciendo, Félix, dinos... Bueno, entonces me entrevistan en dos largas entrevistas sobre el nacionalismo. Entonces, inmediatamente después, poco tiempo después, vine a Madrid a dar una charla y mucha gente del Partido Comunista entonces se decía, no, hostia, es que tienes razón, tienes razón. Nadie decía nada. De la revista se dieron de baja un montón de suscriptores a partir de aquella entrevista. Y al lado había un artículo escrito también crítico del nacionalismo, firmado por el Lobo Feroz. ¿Quién era el Lobo Feroz? Un antiguo amigo con el que estuve yo en muchas causas, ya murió, puedo decirlo, era Juan Ramón Capella, un catedrático de filosofía del derecho que no se atrevía a afirmar con su propio nombre ¿eh? lo que sucedía, ¿no? Y en Cataluña hay una discreta clandestinidad. Hay un libro muy recomendable de otro amigo mío de los de la Resistencia, que es Antonio Robles. Su libro de la Historia de la Resistencia en Cataluña te habla de gente que se reúne clandestinamente,
clandestinamente todavía en la España democrática, porque no, por lo que pasa, lo que le pasó a Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Y ahora mismo, perdona que quizás es una digresión, pero quiero verlo. Ahora mismo, cuando presenté el otro día el libro, y lo hice una asociación cívica, porque en ciertas librerías no asoman mucho estas cosas, me contaban que un grupo encabezado por Izquierda Española, que es un partido que yo he Sí. apoyado, querían homenajear a gente a la cual le han complicado la vida, la muchacha enfermera aquella de Cádiz, que se dijo una cosa de sentido común, que esto del catalán, además es una afición, no es lengua más extendida, ni... Bueno, pues nadie se ha atrevido, querían hacerles un homenaje y nadie se ha atrevido, las muchachas que eran aquellas actrices latinoamericanas que hicieron, no recuerdo ahora las circunstancias, ¿no? Que hicieron una obra en donde hicieron una modesta burla del nacionalismo. Es decir, hay miedo, y hay un miedo seguramente razonable, es decir, que el problema ya no es la discriminación ni la penalización, sino que nadie se atreve a levantar la voz porque tu futuro, en el mío académico he tenido algunos problemas más o menos razonablemente asumidos porque yo soy un funcionario del Estado, porque tú te expresas así. Entonces ya, cuando hablaban del Oasis, mi primer artículo en El País, todavía me acuerdo, ¿no? Fue que entonces me lo vetaron en Barcelona y salí la primera vez en Madrid, que era decir, esto del Oasis no es el Oasis, es el miedo, lo que la espiral del silencio, lo que luego trabajó un economista, Tim Sí. Oscuran, ¿no? Situación en donde todos opinamos B, pero nadie se atreve a levantar, a no ser que aparezcan por delante unos cuantos héroes que estén dispuestos a decirlo y que sean suficientes para que el coste de la discrepancia se pueda asumir, ¿no? Y esa situación se sigue dando en Cataluña. Nadie, ¿quién quiere complicarle la vida a su hijo por reivindicar? Decir, mira, yo tengo que llevarlo al cole, lo van a marcar, ha habido chicos que han tenido que ir del pueblo porque les han dicho es que piden lengua en castellano y el propio pueblo, el pueblo de dirección del colegio señalar quién es y la gente tuvo que cerrar un bar porque esas situaciones se siguen produciendo en la España democrática. Sí, eso es muy, bueno, es muy terrible, pero a mí me parece siempre como muy interesante saber quiénes sois el tipo de gente que denunciáis eso, ¿no? Porque yo creo que hay como una parte de temperamento, ¿no? También a veces, a veces es como o el que está adentro que sale muy rebotado, digamos, y otras veces alguien que está fuera y puede ver esa circunstancia, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay un libro que yo quiero mucho, que no está aquí porque no puedes tenerlos todos, que es mucho, que es El compromiso del creador. Sí, es uno de los que tengo, pero no lo he puesto aquí, Pues no, sí. no, 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 porque parece un libro más solemne, bueno, parece un libro de decir, ¿por qué hay tanta cobardía entre los intelectuales? Y no porque estemos hechos de otra pasta, si es que somos intelectuales, que esa sería otra cosa, ¿no? Sino sencillamente porque nuestro sistema de incentivos es muy perverso. O sea, tú tienes en ciencias naturales es como los 100 metros lisos. Tú sabes quién es el mejor porque es el que llega al primero y aquí no hay criterios. Eso en una comunidad científica consolidada, que se llama matemáticas, física, con todas sus debilidades y tal. En cambio aquí hay un problema de vanidad, de reconocimiento. Los poetas es el ejemplo paradigmático. Sí. Entre tú y yo nos... Ole tu huevo, ole los míos. Y entonces montamos antologías, excluimos el otro y funcionamos así. Con sistemas de vanidad, estás jugando ahí. Entonces en nuestros gremios se produce ese tipo de inseguridad, o si no acabas diciendo yo soy un artista en plan las flores y todo el mundo me lo debe agradecer, pero eso es muy complicado. Entonces, la cobardía que hay en el gremio es brutal. Yo por los pasillos de la facultad, ¿cuántas veces me ha pasado? Y no es que ves a un tío que te viene por el pasillo, mira a un lado, mira al otro, y cuando ya has visto que no hay nadie, dice, muy bien, esto último escrito, y ¡shum! El tío Sí. sale para allá, y dices, bueno, tú eres funcionario como yo, ¿no? Pero hay ese miedo a la discrepancia, ¿no? Y eso muy poquita gente lo ha asumido, ¿no? Y de los que fundamos aquello, tuvimos algo con Origen de Ciudadanos, yo creo que Arcadio y yo son los que quedamos allí, y no sé si... Los que seguís sí, viviendo en Cataluña, ¿no? sí, sí, que seguimos viviendo en Cataluña y Arcadi está más tiempo que yo. Vamos, tampoco es que yo ahí me dedico a jugar a fútbol, o sea, tengo una vida social reducida, juego a fútbol con mis amigos y ya está, pero es verdad que esa situación es más o menos costosa, ¿no? Y costosa dentro de nuestro, que tampoco a nadie le complica la vida, ¿no? Cuando le pegaron el tiro a Federico sí que era en serio, ¿no? Y después, pues hombre, en 2017 en las aulas era complicado, sí. Sí, tiene un artículo Orwell donde dice que muchas veces no hace falta que haya una opresión real, una represión, sino que son los propios pares los Sí, que sí, acaban. sí, O sea, sí. él intuye lo de la espiral del silencio, lo dice de otra manera, Sí, pero es sí. así. O sea, que es
simplemente te parece que los demás piensan eso y ya está, ¿no? Creo que hay un concepto que es el silencio epistémico. Esto le pasa a los estudiantes, que todos no se atreven a decir, yo no lo entiendo, porque este tío es un tarugo, el profe, ¿no? Y entonces dice, o seré yo tonto, entonces se mira al otro, como nadie dice nada y nadie está entendiendo nada, ¿no? Sí. Y hay estas situaciones de silencio colectivo amparado en esas en otras. Y en el caso de la, ya te digo, el caso de Mentiras privadas, verdades públicas, creo que no está traducido. Sí. En castellano, es un libro maravilloso que describe, y eso es verdad que de pronto la falsificación de las preferencias. Cuando se pasa, exacto, cuando la gente se está engañando continuamente. Entonces, ahora bien, si tú solamente estás dispuesto a dices, si hay un 10% que discrepa, al revés, tú lo vas a señalar y además convencido, porque están emplazando a ti personalmente de decirte, oye, es que tú eres un cobarde. Pero cuando pasa del 10 al 25% y el coste de la discrepancia es menor, a veces en catarata dice, es que el rey está desnudo, coño, vamos a decirlo todo, ¿no? Y fenómenos como Trump tienen que ver, a mi parecer, con esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con Trump? Durante mucho tiempo la corrección política, incluso defendiendo las buenas causas, como lo hacía por malas razones, con prohibiciones, con presiones, pues la gente estaba inhibida, ¿no? Y entonces cuando de pronto sale un salvaje y te dice, pues soltar la bestia que lleváis dentro, porque entre el yo plural de sombra única que somos, es decir, somos muy bestias también, sueltan y ha aparecido esa versión, porque lo otro no estaba avalado por buenas razones, ¿no? Porque no se trata solo de tener ideas correctas, sino tenerlas por las buenas razones que hay que tenerlas, ¿no? Pero eso ya son problemas de filosofía que no me interesan. Y hemos hablado de la izquierda y del nacionalismo, pero ¿cuáles son para ti los errores que ha tenido también, que creo que son bastantes, la derecha? Se ha apuntado un poco frente al nacionalismo. Yo en el libro hay dos variantes de la derecha que no cuesta mucho identificar políticamente. Una que sería liberal, y en realidad el liberalismo con el derecho a autodeterminación tiene una cierta comodidad, porque pues, von Mises, Hayek decían el derecho a autodeterminación. Si yo puedo irme con lo mío, el problema es qué quiere decir lo mío fuera de una comunidad política, porque precisamente lo mío es mío porque es la Constitución que me asegura cierto derecho sobre lo mío. Yo no tengo un derecho incondicional sobre mis cosas. Yo puedo tener mi coche, pero no me puedo subir por la Paseo de Gracia, ir a 100 por hora y hacer lo que quiera con él. Y entonces dice, pues entonces me sustraigo a la comunidad política porque no estoy en desacuerdo y formo mi propio derecho a autodeterminación. Mientras eso funcione porque sea eficaz y susceptible de ser lo suficiente para funcionar, no habría nada que reprochar, ¿no? Esa es la versión absolutamente libertaria de esto, ¿no? El Estado finalmente es un instrumento de opresión, entonces si yo no me atengo a esa, y la otra es la versión cultural identitaria, ¿no? Que puedo compartir. Es el punto que acerca a Vox con nuestros nacionalistas. Hay un pasado mítico, heroico, que por supuesto es una recreación, ¿no? Seguramente mucho más en el caso de los nacionalistas, y cualquier debilitamiento de nuestras tradiciones e identidades que supone pues debilitar. Pero esa es la especie de la constitución de la comunidad política, no en torno a la idea de ciudadanía, y sobre esto habría que discutir toda esta cuestión de los inmigrantes y tal, pero no vamos a hablar de eso, y construirla al revés, sobre somos españoles o somos catalanes. La izquierda no tenía nada que ver con eso. ¿Pero qué ha pasado en España? Bueno, pasa que también, precisamente como hay una ruptura con la comunidad política, eso le molestaba razonablemente a nuestra derecha. Entonces nuestra derecha estaba acomplejada respecto a ese tipo de cosas, porque lo que te decía antes, ¿no? La izquierda ha regulado buena parte de nuestro discurso político, ¿no? Incluso en sus versiones más trastornadas. Basta con ver lo que pasa con las cuestiones, el mundo LGTBI y Ciudadanos, que en un principio mantiene el temple y después acaba derivando en apuntándose a buena parte de los trastornos de ese tipo de cosas. Eso la izquierda lo ha regido. Entonces, contribuyó a alentarlo. Si a eso le añades que la idea, por lo que te contaba antes, si cada autonomía tiene impuestos, nadie tiene impuestos, pues debilitar el sistema impositivo no le viene mal a la propia derecha, ¿no? A la derecha en el sentido de, no porque sea la derecha de mala fe. Por supuesto, yo creo que las ideas de izquierda son moralmente superiores a las de la derecha, pero no creo que yo tenga un trato más decente con mis ideas que una persona de derechas. Quiero decir que cuando se habla de superioridad moral de izquierda se confunde con muchas cosas. Creer que tus ideas son mejores es natural, si no tendrías otras. Si no sería contradictorio. Sí. ¿No? Otra cosa es que tú creas que el otro tiene un trato deshonesto con las suyas, ¿no? Que es idiota,
que es ignorante o que es inmoral, ¿no? Las tres éxtasis. Entonces, yo por supuesto creo que gente de derechas piensa honestamente en el conjunto de nuestra comunidad, solo que hay unas discrepancias que seguramente no son tan agudas como se perfilan. Entonces vuelvo a lo que te digo, ¿qué ha pasado en España? Que la derecha, salvo la versión de Vox, que se ha entibiado porque aparece otro sistema de incentivos, que es que las comunidades autónomas, que son finalmente, mi padre era analfabeto, técnicamente analfabeto, pero él tenía una teoría política que es que la gente viene a vivir de la política. Yo, después de muchas lecturas, creo que estoy volviendo a esa convicción, porque cuando tú tienes listas, cuando tú tienes cargos, cuando tienes muchas que repartir, decirle a la gente que se va a la calle, cuando ha empeñado su biografía ahí, y al final, naturalmente, si empeñas tu biografía, empeñas tus convicciones porque te tienes que creer, es muy complicado. Entonces, ¿qué ha pasado con el catalán en Mallorca o en Valencia? Que al final Vox ha mareado la perdiz, porque mantener la tensión, y en el caso de Mallorca, y no sería ingeniería, sería, yo no tengo ninguna sabiduría política práctica, pero no costaría abordar dónde hay que tocar la tecla de hacer inspecciones en educación, en el caso de Mallorca, con lo que pasó cuando Bauza lo encabezó y le dijeron, la marea verde creo que se llamaba aquella, ¿no? Que eran los profesores de instituto, muchos de ellos contaminados por toda esta basura intelectual, pero además, como sabían que tenían la condición de funcionarios, entonces tú abres dos expedientes y nos tiemblan las rodillas, porque bueno, yo estoy en la universidad y sé lo que son los miedos a este tipo de cosas, pero hay que tener una cierta convicciones, temperatura, pero cuando tú ya has empezado a tocar poder, lo que te contaba antes del PSC, es muy difícil decirle a tus colaboradores que mira, pues vamos a hacer otras cosas, esto se va a acabar el kiosco, porque yo soy partidario de acabar con el kiosco, ¿no? Y a todos vamos a la calle, claro. Claro, porque luego hay mucho, o sea, no solo la política, sino muchas empresas intermedias que viven... Claro, es que es muy... Estas cosas no hay mala fe en la gente, ¿no? Dice, hostia, es lo mismo que lleva, pues, ¿te acuerdas cuando, bueno, tiene algo que ver, ¿no? La crisis 2008. No hay que rescatar, porque lo que dice el manual liberal es que el empresario asume sus riesgos. Si no tienen una propensión al riesgo excesiva, y eso alienta un comportamiento cada vez más temerario. Todo eso está estudiado por la teoría económica. Sí, pero en ese momento tú vas a decir, solución traumática, la gente a la calle, el pánico. Entonces es natural que se tenga una disposición a proteger, pero claro, pues seguramente el cuerpo de telegrafistas del Estado no sé si tiene todavía sentido, pero no va a persistir el resto de su vida. Sí. Hay un montón de cosas que ya no cumplen ninguna función, ¿no? Y por cierto, que una de las cosas que también habría que estudiar empíricamente, que en buena parte la cosa tradicional en la que se decía, es que España está muy centralizada. La cantidad de gestiones que ahora hacemos desde el ordenador es tremenda. Buena parte es que de ir a Madrid para cualquier cosa. Eso, bueno, o sea, la centralización, la proximidad al poder no tiene que ver con mayor democracia. Al revés, los pequeños pueblos son redes de clientelismo, el acceso a una radio local que tiene el poder público y los otros no tienen. O sea, por eso en la Revolución Francesa lo fiable era el funcionario que venía de París y decía, vamos aquí, yo no dependo de nadie, vosotros, los secretarios de ayuntamiento, cosas así. Y esa cuestión de los poderes locales tienen esos inconvenientes, ¿no? Y no es mayor democracia, ¿no? Eso ahora que hablas de la crisis de 2008, ahí se vio mucho, ¿no? Porque muchos casos de corrupción en los tiempos de la burbuja eran administraciones municipales, ¿no? Claro, que había es menos que la controles. corrupción es mucho más fácil. Entre otras cosas porque aquí el odio engrasa las instituciones. Aquí en Madrid pues tienes un rollo cainita y eso es deportivo en general. Y digo, cuidado que si la cago tengo detrás de 5 periódicos, pero ¿quién se entera de lo que hace un alcalde en Pontevedra? No, pues nadie se entera o no le preocupa, no se convierte en titulares nacionales. Y por eso muchos políticos locales, cuando pasan a las grandes ligas, yo creo que parte del fracaso de Ciudadanos tuvo que ver con eso, ya no estás a la altura, porque en Cataluña Ciudadanos le echó mucho coraje a los muchachos que estaban allí. Pero es que bastaba con ir y contar lo de primero de derecho para convertirte en Demóstenes en el Parlamento aquel, porque tú ibas a decir, hay 3 poderes. ¡Oh! No, era porque no eran, era una cosa, bueno, basta con ver el nivel de los políticos que ha habido, ni siquiera Pujol, que supuestamente era el más listo, era un orador articulado y preparado para un debate democrático, y ya no hablemos de Maragall, de cualquiera, ¿no? Torra, los demás, ¿no? No ha habido una genuina selección natural de clases políticas en poderes locales.
Y entonces cuando vienes aquí, pues esto es otra cosa. A pesar de que yo aquí creo que tenéis un espíritu, bueno, no voy a hablar como si fuera antropólogo, pero hay un espíritu liberal. Aquí tú puedes estar cenando, yo he cenado contigo y algunos amigos, y eran de distintos palos. Creo que ahora las cosas están más encanalladas, tú eso me lo podrás decir. Pero en el momento, yo he cenado aquí con gente que eran PSOE, Podemos, cercanos a Ciudadanos en aquel momento, que era cuando yo lo... Y ahora ya creo que es más difícil. Sí, yo creo que ha habido ahí un cierto encanallamiento Sí, sí. o envilecimiento. Estaba pensando que es una cosa que tocas ahí, dices, claro, la crítica del conservadurismo al nacionalismo al final es como histórico también, ¿no? Sí, Digamos sí, que es sí, que, sí. pues que tú No es que... esta la verdadera historia, sino que es esta, y es creer que, que la historia genera derechos o argumentos morales, ¿no? Esto ha sucedido, pero que ha sucedido no lo convierte en bueno, ¿no? En parte el argumento este de como que ha trabajado Manolo de las emociones, ¿no? El nacionalismo es muy llamativo porque dice, yo tengo una emoción y esta emoción quiero que se respete. Y dice, bueno, pero dame un argumento. Y dice, no, es que son emociones y no los puedo argumentar. Sí. Dices, bueno, pero es que con eso pretende regir la vida política, ¿no? Y aquí se produce un triángulo que se da en la religión. La religión tiene tres cosas que le hacen, a mi parecer, incompatible con el juego democrático, que es que tú dices, yo tengo una concepción no solo de cómo vivo yo, sino de cómo vivimos todos. No es que me parezca mal mi aborto, y eso lo entiendo, sino que me parece mal cualquier aborto. Una idea sobre de bien colectivo, lo entiendo. Ahora bien, ¿mi justificación cuál es? Es un texto sagrado. Y te dices, coño, o sea, tú me das argumentos atendibles para todos, quieres regular la vida de todos con argumentos que solo valen para ti, no argumentos que tienen que aceptar los otros. Es más, y si luego me meto contigo, dices, hay que respetar mis creencias porque son tabú. El nacionalismo juega con un triángulo parecido. Yo estoy dando ideas sobre la vida de todos, vosotros no las podéis entender porque son sentimientos, y como son inaccesibles por definición, y luego tenéis que respetar mis sentimientos porque son mis sentimientos. Oiga, el que la mató porque era suya también te apela a los sentimientos, pero el sentimiento no es un argumento, Pero sí que es verdad que ese juego, y en eso ha tenido mucho que ver la sentimentalización de la política, es que son sentimientos identitarios, ¿no? Un privilegio epistémico vinculado bien a las mujeres, que es la variante de la perspectiva de género, bien al lugar de nacimiento, ¿no? Sí, Todorov decía que nadie quiere ser víctima, pero todos quieren haberlo sido, ¿no? Porque eso es lo que te da siempre la razón. Y estaba pensando, ahora que has citado a Manuel Arias Maldonado, él ha publicado algún artículo diciendo la derecha se tiene que hacer federalista. ¿Eso tú cómo lo ves? Porque tú dices muchas veces federalismo, cada uno entiende una cosa. Sí, el federalismo es un cajón desastre, es un conjuro, porque, vamos, yo tengo quizá la persona más competente en esto, yo no sé si es Roberto Blanco Valdés, Sí, el que colabora mucho, con nosotros a menudo. sí, es un hombre bueno, sabio y que también ha tenido sus problemas. Francés también, y él, Francés de así que Carreras. francés es un santo, y yo no lo soy tanto. Él tiene una confianza en que ahora mismo leía una cosa que publicó en The Objective hace un par de días, diciendo, bueno, es que en el fondo los nacionalistas no son no son leales. Digo, sí, mi abuela tuviera ruedas. Entonces yo no creo que sea sea la solución, entre otras cosas, porque, bueno, federalismo es nada, ¿no? Es una palabra lo más bastante laxa como para que sea compatible con realidades diferentes. En todo caso, España lo es y desde luego no ha solucionado el problema, ¿no? Que es lo que volvía al diagnóstico inicial, ¿no? Hemos querido solucionar un problema y al revés lo hemos andado porque son prueba que el mecanismo, el diseño federal no ha funcionado y al revés, estamos más cerca de la desintegración, porque en general el federalismo es un proceso al revés, ¿no? El caso de Alemania con cientos de estados, de principados con el Sacro Imperio Romano germánico, luego se monta y poco a poco pues lo que buscan es una mayor integración, en el caso de Estados Unidos, y aquí más bien es el proceso contrario, es un paso para la desintegración, ¿no? Entonces, que la derecha, bueno, yo creo que la derecha es federal porque es que ideológicamente nuestra derecha no es nada. O sea, creo, no, a mí no les tengo aprecio, porque además en Cataluña muchos de ellos, vamos, a mí el libro en Barcelona me lo presentó porque yo lo quise Alejandro Fernández, una persona articulada que sabe lo que dice y piensa, y coño, el tío tiene gracia además, que eso siempre es bueno en la conversación. Pero no sé, no hay nada. Bueno, pues que llamemos no federal, es federal, forma parte de. Es un concepto borroso, ¿no? Es que dicen los matemáticos, es decir, que como pues
que son propiedades que no toman un valor de verdad único, ¿no? Tú estás embarazada o no estás embarazada, pero dices, ¿es tonto o no? Dice, pues uno es tonto de baba y otro es Einstein, pero es un concepto que se mueve en una gama, y federalismo se mueve en una gama en donde estemos en diversos grados, ¿no? Y desde luego pensar que hoy es una solución es ingenuo, porque es que a veces a Cayetana la he escuchado decir, es que la Constitución es nuestro punto de encuentro. ¿Con quién? Ellos ya no están en eso. Como se dice ahora, han pasado pantalla. Pasado pantalla. Pues sí, no están en eso, no hay ningún compromiso constitucional. Y entonces, si creemos que el problema es el nacionalismo, lo que hay que pensar a lo mejor es, pues vamos a combatir el nacionalismo, y hay que combatirlo, no importa que sean muchos. Es un argumento que repito aquí, y lo he dicho en muchas ocasiones. Cuando en Alabama se produce la revolución, la rebelión de Wallace, porque no querían aceptar las leyes estatales de discriminación de los negros, él tenía el 90% del apoyo de los negros, de la población de Alabama. Y bueno, ¿y qué importa? ¿No? Sí. Hemos cambiado las preferencias. Cambiar las preferencias de la población es uno de los fenómenos más inquietantes y fascinantes de los procesos sociales. Hay un ejemplo que a mí me maravilla, es ¿qué pasó con el autobús aquel de hazme oír, hazte oír? Aquí eran derecha cavernícola, ¿te acuerdas? Pero salen con los autobús y dicen, los niños tienen pilila, las niñas tienen lo que dijeran, vagina y tal. Bien, yo no digo si eso es verdad o no. Tengo mis opiniones relativamente vinculadas a la biología que dicen que eso no es del todo incorrecto. Pero un conjunto de españoles que habían construido su vida, que habían visto el cine, que levantaban sus familias, que velaban por la virginidad, no velaban por su hija, sobre eso les dicen de un día para otro que hay que salir a la calle y prohibir, no ya decirles, oiga, ¿qué decir?, sino prohibir la aparición de eso, y salen a la calle y se cambian las preferencias de un día para otro. Y no solo eso, sino que el lunes siguiente su vida seguía intentando ligar con la del trabajo, o sea, si volvían a la neutralidad porque han construido su mundo, y así interpretan el cine, la literatura y un montón de cosas. Y en cambio se modificaron las preferencias en procesos de verdadero trastorno, ¿no? Y bueno, y aquí hemos tenido discusión, ¿te acuerdas? El sexo de los semáforos, sí, que estuvimos ahí. Yo siempre hago el mismo chiste, digo, coño, el mejor semáforo era el franquista, que era aquel círculo redondo que no aparecía nadie. Era más inclusivo porque no señalaba a nadie. De pronto aquí nos volvimos locos, ¿no? Bueno, con eso quiero decir que sucedió con el tabaco. Los cambios en las pautas sexuales, afortunadamente, entre generaciones de hace 20 años y ahora España, afortunadamente, en relación con las mujeres, estamos mucho mejor. Por supuesto que se puede modificar. Y tú puedes hacerlo a través de sistemas de incentivos. Eso también hay muchos experimentos. Uno que cuentas a los alumnos, cuando tú y yo, esto es un experimento que sí que es perspectiva de género, cuando vamos a los lavabos masculinos, a veces hay una mosca allí pintada. ¿Por qué está la mosca pintada? Para que apuntes. Para que apuntes. Entonces, se produce una modificación en función del diseño institucional para alentar el comportamiento que quieres. Eso asegura limpieza, eficiencia y otro tipo de cosas. Bueno, pues es una pequeña estrategia, o en España somos muy donantes de órganos, porque por defecto ya lo eres. Sí. Entonces, ese tipo de cosas cambian comportamientos. Y el tabaco, fumábamos como carreteros, o quien fumase, y en 2 días se modifican. Entonces, por supuesto, pero las preferencias, lo primero es condenarlas, porque si no es como decir, es que hay un problema racial. Porque lo dicen los racistas. Dicen, no, el problema sois que existís racistas, no hay un problema racial. Y eso ha cambiado en Alabama ahora, ¿no? Y así, para terminar, entonces, ¿cuáles serían las moscas, digamos, que se necesitarían para corregir? Bueno, saber lo que se quiere, o sea, saber que el problema es el nacionalismo, es decir, individuos, por tanto, desactivarlo intelectualmente, empezar a revelar sus entrañas en trasfondo de racista en un caso y otro profundamente desigualitarias, y una vez se tiene el objetivo claro, hacer un reto yo no soy un político, Dios me libre, pero diseño institucional, vuelvo a decir, emociones, razones e intereses. Intereses, por supuesto, si se les recuerda que van a perder mercados, se les recuerda que van a perder acceso a la Unión Europea, como pasó en su momento, argumentos, que es lo que hicieron destacadamente Algen de la Fuente cuando criticaba las balanzas fiscales, ¿no?
Pues, y Borrell también. Borrell, en el libro trabajo lo escribió más Joan. Joan Llorac, sí. Joan Llorac, Sí. Pero sí, los dos hicieron argumentario, discutieron y se batieron y se mostraron, o mostrar que no había ningún derecho a la autodeterminación en ningún lado, o lo que yo modestamente he recordado, la diversidad lingüística de otros países, desmontar el argumentario. Esas son las razones, argumentos, y un sistema de incentivos, que eso es básico, porque la mitad de los problemas que tenemos es siempre, en cualquier reto institucional, la culpa no es de la gente, es el cómo genera las reglas de juego. Si tú no puedes conseguir una representación en la primera cámara, si no te has presentado en 10 provincias y has tenido menos de un 3%, la primera vez se protestará, pero en la segunda te vas a tener que presentar con un programa que comprometa los intereses de todos, ¿no? Entonces, te lo digo eso como cualquier otra cosa. Se trata de generar, yo en clase cuando quiero quedarme con 10, digo, mañana habrá que leer Hegel, obra completa, no viene ni Dios. Pues entonces genera un sistema de incentivos y ese tipo de cosas que requiere ya unas propuestas de diseño institucional, de reglas electorales, bueno, pues esas son fundamentalmente lo que habría que hacer. Al final del libro se establecen algunas, pero ya digo, yo no hago investigación política, no soy un testulletes que dicen en Cataluña, o sea, toco muchos palos y procuro documentarme. Y entonces opino hasta donde puedo opinar, que seguramente ha sido demasiado esta mañana. Que va, al contrario, muchísimas gracias. Y a vosotros. Ha sido un placer hablar contigo y os recomiendo que leáis La invención del agravio y el resto de los trabajos de Félix y también Letras Libres y que os suscribáis. Claro, naturalmente, es extraordinaria. Muchas gracias. Y el compromiso del creador, que le tengo mucho cariño a ese libro. También.